Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les voy a explicar por qué es muy útil, por qué es muy funcional el uso de alcohol y jabón en un sanitizante. Empecemos un poquito hablando hoy en día con lo que está pasando sobre la pandemia. Cabe mencionar que este virus, por los estudios que se han realizado, tiene una capa lipídica, es decir, una capa de grasa. Entonces, bien sabemos, como lo hemos nosotros experimentado de forma empírica en algún momento de nuestras vidas, si cae una gota de agua en una superficie grasosa, bien sabemos que esta gota de agua nunca se va a mezclar con el aceite o esta capa grasosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El alcohol y el jabón son soluciones lipofílicas. ¿Qué quiere decir esto? Que rompen o son fáciles de mezclarse entre moléculas de grasa. ¿Qué concluimos con esto? No lo digo yo, esto está en estudios científicos. Al tener una solución lipofílica, al estar en contacto con moléculas de grasa, son capaces de romper ciertos enlaces que hay en estas moléculas de grasa. Entonces son fáciles de penetrar más allá de estas capas de grasa. ¿Por qué les menciono sobre las capas de grasa? El virus o el coronavirus tiene una membrana lipídica, una capa de grasa, y dentro de esta capa lipídica están las cadenas de ARN, que esa cadena lo que provoca es que al estar dentro de una célula de nuestro organismo, pues pueda fácilmente reproducir más virus. Entonces, si nosotros únicamente ponemos agua en una capa lipídica, no va a romper dicha capa y por ende no se va a destruir la molécula de ARN. ¿Qué pasa? Si nosotros colocamos en un sanitizante como el que hice en el video anterior, a nosotros colocar, si yo tengo el virus en mi mano o en alguna superficie, al colocar esta solución jabonosa o lipofílica, rompe las moléculas del ARN, las moléculas de grasa. Entonces, al romper las moléculas de grasa, tiene acceso o hay acceso libre a las cadenas de ARN, por lo cual quedan descubiertas. Y al quedar descubiertas estas cadenas, el virus se inactiva o se muere, porque ya no tiene su función. La capa lipídica le sirve para proteger las cadenas de ARN. Entonces, no es difícil realizar este tipo de sanitizante, no es difícil de conseguirlo. Tal vez el alcohol está caro por el momento, pero son elementos que podemos tener al alcance fácilmente. De esta forma es como funciona. Muchos mencionan que se le debe agregar suavitel, otras sustancias. No está completamente estudiado o científicamente comprobado que funcione. En estos tiempos lo que se necesita es detener o romper las cadenas de ARN del virus. Entonces es fácil de hacerlo, y me refiero ahorita por el virus, por lo que está pasando, la pandemia. Bien puede servir para otro tipo de microorganismos. La mayoría de los microorganismos tiene una capa o una membrana, ya sea proteica, ya sea lipídica. Entonces estas soluciones lo que hacen es ayudar a romper estas moléculas, estas capas. Entonces es fácil de hacerlo, es fácil de prepararlo. Lo mencionaba en el video anterior, únicamente es alcohol, jabón de manos y agua, nada más.